A mí me gusta mucho Pablo Alborán. Ah, muy bien. A mí también. Tengo más, pero que se me ha ocurrido. A mí empezó a gustar... A mí, ¿sabes qué me pasa con los artistas estos? Que me gusta cuando pasa el boom. Ahora está ya en otro punto, no está en ese momento de Ya amor. no está... Cuando lo machacan mucho, ¿no? Pero luego me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Pablo Alborán? Pues porque desde la música que conozco yo desde cuando lo escuché por primera vez, la sensibilidad, ¿no? Transmite mucha sensibilidad en sus canciones, entonces sí, para mí sí. Con mi forma de ser y con mi delicadeza, lograr tocar las emociones, con mi libro lo mismo, ¿no? Entonces yo supongo que también a partir de ahí, yo creo que por eso me identifico también creo que con él de alguna manera u otra. Al final creo que pasa como con los libros o como cuando te gusta también otros actores, otras actrices o unas series, al final creo que ya no es una forma de característica de personalidad, sino quizás también tiene algo, un eje, un punto en común, una similitud con algo o algún proceso tuyo que estés transitando, que hayas pasado, por el cual a lo mejor te identificas más con ese personaje, no importa que sea público o no. Las letras, ¿no? Las letras quizás te ayudan un poco a reafirmar emociones y eso, ¿no? Sí, totalmente. Y vamos a ver, en el caso de la parte, a ver, sí que es verdad que muchas son suyas románticas, ¿no? Pero creo que al final todo tiene que ver el punto cambiar, lo que dices tú, José, van a las emociones. Y las emociones al final están en todas partes, están en la música, están en el arte, están en todos los campos, donde miremos está todo ello. Ahí tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. Hay una parte de la letra que es importante, pero la música creo que tiene un poder mucho más profundo que solamente la letra, porque hay un montón de canciones que no sabemos traducir porque no sabemos el idioma, como me pasa a mí, que no tengo ni idea de los idiomas, pero nos emocionan. Sí. Y entonces creo que eso es... No es la letra. No es la letra, porque la música vino antes que la palabra, a nivel antiguo, histórico. Sí, totalmente. Entonces, te emociona, o sea... ¿O cómo utilizas tú la música? Yo me la utilizo para conectar con mis emociones, más que como descarga, como para conectar con la profundidad de conmigo misma. Y luego, evidentemente, eso me lleva a mí las emociones. Conectar conmigo me discurre de una manera fluida a conectar con las emociones. ¿Y qué otras herramientas podemos tener para conectar con nuestras emociones? Pues tenemos infinitas herramientas, Cori, para poder conectar con nuestras emociones. Ya de mi parte un poco más psicológica, ¿no? Y como profesional de psicología, tenemos el journaling. No sé si lo conocéis. El journaling es como, por ejemplo, tener una libretita y apuntar cada día, por ejemplo, por un lado, algunas preguntas tipo 3 cosas que agradecerías hoy sobre ti, sobre este día, ¿no? Que nos ha pasado. Pues agradecer, por ejemplo, que solamente levantarte por la mañana creo que eso es un agradecimiento. Volver a respirar cada día, un respiro y suspirar cada mañana, eso tenemos que dar las gracias todos, ¿no? Segundo, me voy a trabajar, estoy bien, me encuentro bien de salud, mi familia se encuentra bien, creo que es otra cosa que es importante, por las que agradecer tener trabajo, tener una casa, tener donde dormir, que muchas personas no lo tienen, es decir, como cosas muy básicas y que muchas veces pasamos desapercibidas, o simplemente estoy bien, o sea, puedo conectar conmigo mismo, conmigo misma, o estoy en mi centro, es decir, como 3 cosas a lo largo del día que podemos estar. ¿Qué sucede en la mente? ¿Qué sucede dentro de ti cuando agradeces algo que tienes que es muy simple, como poder beber agua? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué sucede cuando lo agradeces? Cuando dices gracias, ¿qué sucede dentro de las personas? Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, que yo lo he transitado, ¿no? Y que lo hago a diario, porque a mí una de las palabras que más me gustan es la de decir gracias, aparte de la de calma y la de suelta y confía, que son como mis mantras favoritos. O sea, para mí la palabra gracias es súper poderosísima, como bien tú dices, José. Y lo que nos pasa en nuestra mente, yo no creo que no solamente pasa en nuestra mente, José, sino más allá, pasa en nuestro cuerpo. Pasa en nuestro cuerpo, pasa en nuestra alma y pasa como en nuestro corazón. Es como un eje sistémico, ¿no? Integrado, que al final como que discurre solo. Y es que como cuando tú agradeces, como que
llámalo universo, llámalo seres superiores, llámalo como cada persona lo que creas. Ya seas espiritual, no seas espiritual, creas en una religión o no la creas, ya da igual. Podemos decir que te cambia un poco la vibración. Sí, totalmente. O sea, tu vibración y tu energía y tu sentir. Y creo que simplemente con levantarte o levantar ojos y coli por la mañana y decir gracias, o sea, voy a empezar un nuevo día y ya está, simplemente con eso ya puedes empezar como el día de otra forma. ¿De qué maneras podemos dar las gracias? Mirándote al espejo, escribiendo, sí. Con la socializando. Sí. Pues una como por ejemplo la que os estaba comentando, la del journaling, puedes traer de una libreta o también muchas veces lo podemos comprar ya hecho, que vienen ya con sus preguntas, que también nos ayuda muchísimo a conocernos más a nosotros mismos a través de preguntas y sobre todo con 10 minutos por la mañana y otros 10 minutos por la noche, eso es fundamental para poder pues, conectar con nosotros mismos y darnos cuenta de muchos pequeños detalles de ese agradecimiento que no hacemos durante muchas veces el día porque el gracias ese que estamos hablando José y Coli de poder hacer por las mañanas. ¿Cuántas veces, vamos a hacernos la pregunta, cuántas veces nos lo hacemos todos? Yo sí que me lo suelo hacer todos los días, ¿no? Por la mañana y por la noche que estoy bien, de salud, mi familia está bien, mi trabajo está bien, todo está bien. Podemos decir que cuando das gracias por algo, sí. Le estás diciendo a tu subconsciente que todo va bien. Sí, que todo va bien y que sobre todo... te encuentras como, no conforme, sino que te encuentras como un lugar seguro y que evidentemente puedes seguir trabajando en esa misma línea de que tú estás yendo bien, no sé si me explico, es decir, como que llega a tu subconsciente, como tú bien dices, José, das esas gracias y tú realmente ya le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente, está todo bien. Pero realmente se produce como un proceso de feedback interno en el cual... tu cuerpo, tu mente y tu espíritu dicen, puedo seguir adelante, es decir, como que se produce, hay como una serie de regulación interna de que puede conducirte a hacer cualquier cosa, es decir, que te puede llevar al propósitos objetivos, cualquier meta, acción que quieras plantearte de una manera más fácil. Como a veces tú y yo que hablamos que... como hablar contigo mismo, ¿no? Es como un diálogo interno. Es ese diálogo interno que realmente también le está dando como instrucciones a tu sistema nervioso. Sí, ¿no? totalmente. Entonces lo que haces, creo yo, aquí tenemos la experta, es colocarte en un estado realmente de calma para... ¿no? La importancia del diálogo interno, ¿no? Sí, totalmente. Lo del diálogo interno es algo que también yo siempre muchas veces lo he recomendado pues, en terapia. Y muchas veces es que no nos preguntamos. O sea, ya cuando eres experto, sí, ¿vale? Cuando eres una persona que te has trabajado, yo en mi caso ya muchos años ya, que llevo más de 13 años de experiencia como psicóloga y luego sí que es verdad que eso me ha llevado a introducirme en más campos del bienestar, como el yoga, luego también el tema de escribir. Pero sí que es verdad que cuántas veces... te paras a hablar contigo mismo, ese diálogo interno de preguntarte, ¿me encuentro bien? ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿Estoy en un lugar? Por ejemplo, muchas veces cuando he acompañado a personas en sus procesos psicológicos, en el tema del trabajo, a lo mejor no estoy en el trabajo que yo quisiera porque no es vocacional y lo estoy haciendo realmente porque todos necesitamos tener un trabajo, ¿no? Ese salario y ese sueldo que todos necesitamos para poder vivir, ¿no? Pero realmente a lo mejor no se hace con hijos de esa forma vocacional. Y a lo mejor, pues yo muchas veces he intentado reconducir haciendo preguntas y también que la persona en su casa, después como tarea para casa, se pueda hacer esa serie de preguntas de decir, pues es verdad, Ainhoa lo que me estaba comentando de que yo me siente a solas un rato en mi casa, 5 minutos y me pregunté en ese diálogo interno, ¿realmente es esta la vida que yo quiero? ¿Es realmente ese trabajo que yo quiero estar viviendo? Entonces un poco yo creo que todos deberíamos de tener también esos 5 minutos de silencio y de tiempo a solas, aparte de que yo recomiendo muchísimo el tema del amor propio, citas a soledad y citas a solas con nosotros mismos. Vamos, escribiendo, leyendo, simplemente tomando un café. Vamos, ¿cuántas personas les da vergüenza, porque me lo han dicho, de sentarse solos en una terraza, en una cafetería, tomándose un café, ¿no? Simplemente porque están solas en ese momento, pero en ese espacio tú, o sea, no sabéis cuánto puedes conectar contigo mismo y contigo misma, de cuánto puedes observar de ti y de cuántas cosas pueden venirte en ese momento.
Pues cuando estaba diciendo lo de que a mucha gente le da vergüenza lo de tomar un café solo, estaba diciendo, bueno, a mí eso no me da vergüenza, porque parece como que ahora lo vemos más, ¿no? Normalizado. Que está más normalizado, pero una vez me senté sola en un parque porque hacía un día súper bueno tal, y pasé por un banco y dije, voy a sentarme aquí sola a ver el jardín de aquí de Almansa, que estaba súper bonito por la mañana. Entonces me senté solamente a mirar, eran nada, 2 minutos a lo mejor, y me sentí súper incómoda o sea, yo misma, que a mí no había nadie, ni nadie me estaba diciendo nada, pero me sentía rara por estar sentada mirando aquello que era todo súper bonito. Digo, ¿por qué me siento rara? Porque no es normal, o sea, sentarte y solamente... Y fíjate, era un pequeño descanso para mí. O sea, me voy a sentar aquí, voy a respirar y voy a ver todo esto, que lo tengo aquí en Almansa, que no le hago ni caso, y me sentí súper incómoda. ¿Por qué? Porque muchas veces viene esa sensación de autosabotaje y de síndrome del impostor interno, de que, como dices tú, ahora sí que está más normalizado, Coli, de que nos podamos sentar en una cafetería, porque es verdad que menos mal que se ha normalizado eso y que no tiene por qué, vamos, ser ningún estigma ni ningún estereotipo arraigado a eso. Pero es verdad que creo que el descanso y el tiempo de estar como de sostenerte con tus emociones a solas o el descanso todavía está como muy estigmatizado. Está mal visto. Está mal visto. Es decir, está mal visto de que descansemos. Tengo que decir una cosa. Una vez una persona me dijo que desconfiaba de la gente que estaban sentadas, que veían sentadas en un banco. Entonces, a lo mejor esa creencia es que lo estabas diciendo y me ha venido a la cabeza. Pues puede ser. Que desconfiaba de las personas que estaban sentadas en un jardín, en un banco. Sí. Pues, y a mí me parece como algo súper placentero, ¿no? Totalmente, sí que lo es, porque es un momento a ver de cada persona se sentará en un banco por un motivo, porque cada persona tiene una experiencia y tiene una historia detrás. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, mucha gente se sienta en la playa tranquilamente a leer, que ya no tiene que ser en una cafetería, en una playa, en un banco, y solamente porque la persona está interiorizando lo que estamos hablando, ese autodiálogo interno está ahí sentando y no se pierde detalles. Que todo el mundo pruebe a hacerlo, a ver cómo se siente. Sí, yo también porque invito. Todo esto de hablarlo y todo eso, y ahora seguramente lo estará escuchando la gente y estarán diciendo, pues mira qué tontería. Pero lo interesante de esto es experimentarlo en cada uno, a ver qué sucede dentro cuando tú vas y te sientas en el banco. Sí, bueno, ¿verdad? Yo pienso que, claro, sí es importante tener un diálogo interno contigo mismo, que sea positivo. Para tener un diálogo contigo mismo tienes que estar solo. Entonces yo ahora mismo estoy aquí con vosotras y no puedo tener un diálogo interno conmigo mismo, claro, tienes que estar solo. Entonces creo que sí que es importante por eso. ¿Y a qué edad empiezas a ser consciente de que tienes un diálogo interno? Yo creo que ya más de forma adulta, a salvo de que seas un niño, una niña, un adolescente con un nivel madurativo bastante elevado o alto. ¿Me explico? Es decir, cuando eres una persona que quizás ha tenido experiencias de vida pues sumamente relevantes, muy íntegras, en las cuales eso le ha marcado mucho su vida, probablemente sí que esa persona a lo mejor tenga unas altas capacidades y una gran pues esa fortaleza, ¿vale? Psicológica, como para poder transitar, procesar y ponerse a hacer ese autodiálogo interno quizás a lo mejor con 15, 16 años. Entonces, claro... Yo recuerdo un diálogo interno muy pequeña. Puede ser que realmente si te has tenido, Colin, pues tus experiencias... Ahora, también es verdad que era muy... nunca he sido extrovertida. Entonces, al ser a lo mejor una persona más introvertida, a lo mejor empieza el diálogo interno. Totalmente. ¿No? Antes. Sí, totalmente. Cuando eres una persona que eres más introvertida, que eso no quiere decir que no seas sociable, ¿vale? Que son cosas totalmente distintas, que siempre muchas veces tendemos, sobre todo en psicología, con la característica de personalidad. Más extrovertido es una persona mucho más sociable. Sí que es verdad que está relacionado que más extroversión, más hacia afuera, y más introversión, más hacia adentro, ¿no? Pero sí que probablemente lo que tú me comentas, Coli, que cuando tú eras más adolescente y más joven, si tenías esa visión de estar tú más contigo, con tus emociones más conectadas y más de hacer un viaje hacia adentro, probablemente todo ello te daba a hacerte más preguntas, de observar más, de ser una persona más minuciosa en los detalles. Entonces, de ahí que tu diálogo interno, autodiálogo interno, comenzase muchísimo antes. Entonces, yo creo que
Yo no me adelantaría a poner una edad, porque yo creo que para mí pasa como mi trabajo. Cada persona para mí es completamente distinta y diferente, con sus cualidades, sus características, sus historias de vida. Entonces, a cada persona se trata de una manera, siempre con sensibilidad, con empatía. Yo siempre sostengo los sentimientos, emociones, las historias, vamos, como si fueran mías, y siempre con sumamente cuidado y delicadeza y confidencialidad totalmente. Pero sí que es verdad que los tratamientos y la forma de aplicar son completamente diferentes, porque cada persona es un caso, sí. Y necesitamos... Es importante el contexto, ¿verdad? Totalmente. Entonces, enfocarnos en el contexto y en la situación, y no enfocarnos como de forma general. A mí no me gusta verlo de manera general, sino de forma más específica cada caso. Antes de empezar nos hablabas un poco nos comentabas un poco del amor propio y tal, ¿no? De la importancia de estar bien contigo mismo. A lo mejor que es donde ese diálogo interno te ayuda un poco, pero bueno, ¿por qué es importante el amor propio? ¿Por qué es importante tener un...? Pues el amor propio, José, es súper importante para evidentemente todo. Yo creo que para hoy en esta vida, para todo, para estar bien con nosotros mismos y sobre todo para nuestra salud mental y emocional. Porque creo que muchas veces, y más ahora, muchas veces se puede observar de que ese amor propio puede tender un poco hacia el ego, ¿no? Es decir, cuando tú a lo mejor te cuidas demasiado, ya no solamente de una parte física que es la de menos, porque al final es como le comentaba antes a José, hay una tríada, ¿no? Que nos tenemos que dedicar. El amor propio está formado por el bienestar físico, mental y emocional, ¿vale? Y entonces, cuando nos dedicamos a nosotros mismos, nos tenemos que dedicar en esos tres campos. Luego, evidentemente, de ahí discurren más cuestiones. Dedicarnos a cuidar de una manera después, primero nosotros, pero luego darlo al mundo, y ahí discurre si tenemos pareja, hijos, las personas que están a nuestro lado en el trabajo, compañeros, amigos, conocidos, etcétera, ¿no? Pero realmente si nosotros no nos queremos a nosotros mismos con un valor, con una valía, no nos reconocemos a nosotros mismos esos valores y estas características que tenemos, evidentemente no podemos transmitir. Enséñame a quererme. ¿Cómo puedo quererme mucho para estar bien? Pues evidentemente, primero, una de las palabras que para mí es importante es aceptarnos. Para poder amarnos bien, nos tenemos que aceptar a nosotros. Y aceptarnos empieza en aceptar nuestras virtudes, nuestras experiencias vividas que probablemente no han sido las más agradables, porque todos obviamente pasamos por experiencias muy agradables a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta el último de nuestros días, y estando aquí en nuestra etapa adulta, ¿no? Otras que son muy desagradables, ¿no? Cuando vemos perder familiares, cuando perdemos nuestro trabajo, cualquier circunstancia, ¿no? Pero en esas, José, de cuando pasan esas situaciones más desagradables y más dolorosas para nosotros, es donde realmente, para mí, una cosa que yo trabajo mucho en el acompañamiento psicológico es nace nuestro verdadero propósito y renace nuestra esencia. Es decir, para mí, el propósito y la esencia reside en el amor propio. ¿Y cómo lo descubrimos? Queriéndonos a nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, respetando a nosotros mismos. Entonces, como tú me preguntas, Ainara, ¿cómo puedo tener yo más amor propio? En primer lugar, aceptando tu historia de vida en primer lugar, José, aceptando a tus padres, aceptando cómo nos han criado, que muchas veces... Bueno, es un poco también diálogo interno, ¿no? Sí. ¿Cómo acepto a mis padres, ¿no? Sí. ¿Cómo haces eso de aceptar cosas que no te han incomodado en tu vida? Pues en ese autodiálogo interno tenemos que hacerlo, José, en esos espacios de silencio, hacernos esas preguntas, y sobre todo ahí también los dejo introducir otro concepto que para mí es muy importante, que es el perdón. O sea, la aceptación y cómo te puedes querer también a ti mismo en amor propio es el perdón. O sea, perdonarnos muchas cosas que nosotros mismos nos decimos en ese autodiálogo interno, de tener pensamientos negativos, de criticarnos, de mirarnos en el espejo y de no aceptarnos. Y de, obviamente, muchas veces también en esa misma interrelación, lo que os comentaba, yo os he puesto el ejemplo de los padres porque al final yo trabajo y he trabajado pues mucho en esa... Al final yo sí que es verdad que estoy especializada en la clínica, pero al final ves siempre sistema, ¿no? Al final somos nosotros, los hijos si los tenemos, y luego también nuestros padres, ¿no? Y al final intentamos transmitir a nuestros hijos lo que buenamente nos enseñaron nuestros padres, pero también muchas veces tildamos de decir,
yo no quiero tampoco enseñarles a mis hijos, no quiero ser de esta manera como mi padre o mi madre, porque eso lo he escuchado muy a diario, ¿no? Y muchas veces al final tenemos que agradecer a nuestros padres cómo nos criaron, porque lo hicieron de la mejor manera posible, y ahí es donde descubre el perdón, ¿no? Que muchas veces, vaya, me he enfadado con mi padre o con mi madre. ¿Cómo se hace ese agradecimiento interno? ¿Cómo realmente internamente lo haces o lo aconsejas? Yo lo aconsejo si sobre todo... hacer yo, me lo aconsejaría. Yo lo aconsejaría, yo sobre todo en terapia, como muchas veces nos cuesta mucho sentarnos a solas, y fíjate que es muy sencillo decir, siéntate a solas y introdúcete en tus pensamientos y en ese autodiálogo interno y hacerte esas preguntas, perdónate tú, perdona a tus padres o perdona a otras personas de situaciones que ya has pasado en tu vida, que has tenido que transitar, que para ti no hayan sido nada agradables. Yo animo e invito al tema de hacer una carta, escribir una carta, coger boli y papel y empezar a escribir. Y ahí entonces, a través de la escritura, volvemos a lo que estábamos comentando muy al principio y al inicio, el tema de las emociones. O sea, la escritura final, tú empiezas a escribir y te das cuenta de cómo vas soltando, dejando atrás todo aquello que está dentro de ti y de que produce adentro tuyo síntomas que si no se expresan se enquistan dentro, y es cuando luego ya duele el corazón y el alma. ¿Y en esa misma carta sí. perdonas o...? Sí, en esa misma carta que empiezas a escribir, pues cada persona, José y Coli, puede escribirla de alguna manera. Porque, a ver, cada persona tiene su experiencia y cada uno tenemos cosas que perdonar. Primero nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, ¿no? Por esas veces que no nos hemos respetado, que no nos hemos puesto en el lugar que nos tenemos que poner, por todas esas veces que no dijimos que no. Entonces, empezar por nosotros mismos y luego, pues obviamente, perdonar a nuestros padres y perdonar a esas personas. Yo voy a decir como experta en el perdón, que me perdona muchas veces, no a los demás, sino a mí. Porque, está muy bien. ¿sabes? Porque yo he sido consciente que a veces yo he sido, mi peor enemiga he sido yo. ¿Sabes? Entonces recomiendo a la gente que cuando escriba esa carta se pongan la canción de Pablo Alborán, la de Perdóname con Carmiño, y se la dediquen a ellos mismos. Y luego hay otra de Bebe también muy buena para hacerlo. Sí. Porque creo que esa carta escrita con un punto de emocionalidad extra hará que todo eso se mueva, sí, ¿no? Sí, todo ello hará que, como dices tú, se remueva por dentro y te haga remover más emociones. Y luego, sobre todo, quizás cuando nos pongamos a escribirla, o cuando se pongan todos nuestros oyentes a escribirla, obviamente llores. Y sientas, sí, y vas a llorar. Yo creo que es muy importante cuando se hacen todo ese tipo de trabajos que haya un movimiento en el cuerpo. Sí. No siempre llorar. Hay veces que lloras y luego ríes. Sí, totalmente. O tiene que haber un cambio corporal. Sí. Emoción, tiene que haber una emoción. Un movimiento, no sé lo que es. Claro, porque realmente lo que haces ahí es que te acuerdas de una situación de hace años, la recreas mentalmente, la visualizas. Recreas, y entonces cuando la estás recreando es cuando tienes que darle otra salida diferente a la que le diste en su momento. Totalmente, José. Explícalo cómo. ¿Por qué eso funciona? ¿Qué pasa en la mente cuando haces eso? Se producen nuevas estructuras mentales. Todo eso hace que lo que tú como comentas, José, como que cuando se empiezan a mover todas esas emociones, ya no solamente tú las empiezas a sentir y todos las empezamos a sentir en el cuerpo. Como tú bien dices, Coli, puedes empezar a sentir un dolor en el pecho, un dolor o un nudo en el estómago, me puede doler el corazón, incluso me pueden dar escalofríos, incluso muchas veces se puede ver hasta síntomas de parálisis, de paralización de miembro de la mano, el cuerpo, pues partes de la mitad del cuerpo igual. Depende. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, José, como tenemos que ir atrás, tenemos que remontarnos, ir atrás a conectar con situaciones pasadas del pasado que nos produjeron en ese momento una emoción la cual no fue expresada ni por palabra, ni por emoción, ni por ninguna acción, ni por ningún acto, ni nada. Entonces, todo eso hoy lo tenemos que traer al presente, de alguna manera. Entonces, cuando lo traemos al presente, lo vamos a traer en el cuerpo a través de las emociones y luego en la mente lo vamos a traer a través de nuevos pensamientos. Claro, esos nuevos pensamientos lo que van a hacer en nuestro cerebro es crear nuevas estructuras mentales. Vamos a contarnos un nuevo cuento y en una nueva forma, una nueva historia. El relato, Totalmente. Es decir, vamos a contarnos un nuevo relato para que obviamente nuestro cuerpo descanse y nuestra mente también lo asienta y lo repose de alguna otra forma en la cual
en la vida se sienta de una forma más cálida y mucho más cómoda. Hostia, nos acaba de soltar un aprendizaje y de valor increíble, ¿no? Sí. Que, muy bueno, muy bueno. Y quería preguntar, ¿hay que releer la vida de las personas? O sea, cada uno de nosotros tenemos que releer las creencias que tenemos, que a lo mejor de niño hemos cogido y no sabemos hoy en día cómo lo tenemos dentro de nosotros, cómo está estructurado y qué nos provoca. Habría que releer, como actualizar creencias. Sí, hay que actualizar creencias, Coli. Yo creo que vamos a decir que yo no todos los meses, pero yo creo que todos los años, porque ponernos a caso de hacerlo todos los días, sé que no lo vamos a hacer como objetivo, ni quizás tengamos todo ese tiempo. Pero sí que hay que actualizar, ¿no? Hay que actualizar esas creencias que tenemos insertadas de cuando éramos pequeños, a través de nuestros padres, de estas vivencias que teníamos cuando teníamos esos compañeros de colegio y esas amistades de juventud. Y luego pues vamos pasando a distinta etapa. Y sí que es verdad que cuando vamos creciendo y vamos madurando, también nos vamos dando cuenta que nuestro cerebro a nivel madurativo va cambiando a través de esas experiencias vividas y de todo el conocimiento que nos va aportando la vida, las personas que conocemos, y todo ello al final hace que se forme ahí un conglomerado, ¿no? De que esas creencias, muchas son limitantes, pero somos nosotros mismos los que tenemos que darnos un poco de cuenta e identificar. Sí que es verdad que muchas veces, Col y José, necesitamos la ayuda de un profesional, ¿no? Cuando realmente nos encontramos mal emocionalmente o vemos que hay algo, que hay algunas distintas fallas en nuestra vida en las cuales decimos, oye, parece que no me estoy encontrando bien o parece que hay algo en mi vida que no funciona, ¿no? Por donde yo me gustaría que este camino transcurriese. Entonces ya es cuando buscamos ese apoyo psicológico o esa ayuda en la terapia. Pero, porque claro, no todo el mundo es capaz de decir, esta es la creencia que tengo de cuando era pequeño y parece ser que esto me está yendo mal, pues con mi pareja o con mis hijos a la hora de criar, porque mi padre me criaba, mis padres me enseñaron de esta forma, pero yo no quiero. Es decir, creo que es cuando tenemos dos opciones y dos formas. Si tenemos como la suficiente capacidad y nos damos cuenta de que podemos identificar esas creencias limitantes que tenemos, pues obviamente nosotros mismos nos tenemos que poner igual a sentar con ellas, vamos a sentarlas. Y a ver qué creencia tengo yo pues sobre el amor, qué creencia tengo yo sobre la vida, qué creencia tengo yo sobre construir una familia, qué creencia tengo yo sobre cualquier situación, ¿no? Que sea X. Esa, por un lado, puede ser ese trabajo también de a solas y en silencio, y luego volvemos a ese autólogo interno que también volvemos a lo que comentábamos a los inicios. O directamente ya buscar la ayuda de un profesional, el cual nos ayude un poco pues, a identificar pues, cuáles son esas creencias limitantes que nos están como haciendo que estemos estancados en nuestra vida y que no podamos avanzar hacia esos objetivos y propósitos que queremos conseguir. Y ese sería como un primer paso, ¿verdad? Sí. Y luego, cuando ya tú has actualizado tus creencias, que pues las que te sigan valiendo, pues te las quedan, ¿no? Porque habrá creencias que te funcionan, que vengan de tu familia, que son buenas, que siempre decimos que las creencias de la familia son... no, o sea, habrá creencias que te sirven hoy en día y las puedes utilizar, que vengan de tu entorno familiar, y las que no, pues se actualizan. Y habría que hacer un segundo paso, ¿no? Que es crear hábitos según esa creencia, porque claro, con el conocimiento solo teórico del cambio de creencia no cambias. No. Cambias cuando accionas. Totalmente. Habrá que crear nuevos hábitos con esas creencias. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros ya identificamos cuáles son las creencias, que como tú bien dices, no tenemos por qué cambiar todas nuestras creencias de nuestra infancia y adolescencia, porque probablemente muchas cosas de las que nos enseñaron nuestros padres, nosotros las mantenemos hoy como adultos. Ya se la podamos transmitir a nuestros hijos o no, ¿vale? Pero sí que es verdad que después de tener esas creencias ya revisadas, de esa revisión que estamos hablando y comentando, luego hay que crear nuevos hábitos. Entonces, claro, dependiendo un poco también que tenemos que hacer otra revisión, ¿qué clase de hábitos? Yo introduciría como otro apartado, o sea, ¿qué clase de hábitos tenemos también nosotros mismos, con nosotros mismos, para nuestro cuidado interior? Que ahí viene relacionado todo con el amor propio. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me escucho? ¿Y de qué manera hago crecer mi amor propio en mí mismo y en mí misma? ¿Cómo cambias un hábito, un patrón mental que tienes ahí de siempre? Ya no un trauma, sino una manera de comportarte, un patrón mental que son los que
forman tu personalidad, ¿cómo lo cambias? ¿A base de, no sé, cómo lo haces? Pues por un lado, cuando tenemos un hábito que sí es muy estructurado y está muy arraigado, como bien le digo, yo a lo mejor insisto mucho en el tema de la terapia, porque muchas veces, ya os digo, hábitos que tenemos poco saludables, como por ejemplo fumar, el café también, que muchas veces, puedes tomar una taza de café, pero a lo mejor 5 tazas de café al día, pues quizás a lo mejor puede ser un poco pues eso, adictivo para nuestro cerebro. Y es verdad que al final esto es, buscamos el bienestar y nuestro cerebro necesita, nuestro cerebro necesita hábitos y nuestro cerebro también necesita calma y también bienestar. Entonces, no obstante, sí que es verdad que para poder introducir esos nuevos cambios y esos nuevos hábitos, necesitamos un poco conocer cuáles son los hábitos y qué es lo que estoy haciendo yo un poquito regular, vamos a poner, por no decir mal, que no me gusta decir ni mal ni bueno, porque nada es malo ni bueno, es neutro y tenemos que ver la vida al final neutra, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay que observar y ver qué clase de hábitos que tenemos en nuestro día a día que podemos cambiarlos y modificarlos a que de alguna forma u otra dentro de la cotidianidad pueda ser mucho mejor. Yo, por ejemplo, os he introducido nuevos hábitos, ¿no? Para que lo pongáis en el día a día. Es como el journaling. El journaling es una herramienta de autocuidado y de amor propio. Y es una que yo recomiendo siempre. Y ahora está muy al día y a la orden del día para conocernos mucho más a nosotros mismos y tener una buena síntesis de autoconocimiento y de diálogo interno. Esa es una. El ejercicio físico para mí es fundamental. El movimiento, ya sea yoga, gimnasio, pilates, cualquier tipo de ejercicio físico que requiera movimiento, estamos moviendo nuestro cuerpo y al mover nuestro cuerpo también obviamente conectamos nuestra mente. Otra cuestión importantísima de nuevos hábitos que os recomiendo introducir es la respiración consciente. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta durante el día que estamos y que seguimos respirando desde que nos levantamos y hasta que nos vamos a dormir y seguimos, nuestro cuerpo sigue respirando, ¿no? Pero la respiración consciente ligada y unida a todo el tema de conectar con las emociones. Porque muchas veces cuando respiramos de una forma consciente... ¿Cómo se hace la respiración consciente? La respiración consciente se hace, pues en primer lugar, en silencio, muy tranquilamente. Sí que es verdad que suele ser guiada, pero también la podéis hacer, yo la recomiendo para que vosotros y a todos nuestros oyentes se pueda hacer en casa, directamente en silencio, como tipo cuando nos vamos a poner a meditar, que ese es otro hábito importantísimo, que también cuesta muchísimo, que la gente siempre me comentan en las clases y también cuando lo comento en terapia que cuesta mucho meditar. El tema de la respiración consciente, simplemente nos sentamos o nos tumbamos donde nos encontremos más cómodos, porque lo más importante es que nosotros nos sintamos cómodos con nosotros mismos. Entonces ya directamente cerramos nuestros ojos y ya a partir de ahí empezamos con las inhalaciones y exhalaciones, ya dependiendo de los tiempos que nosotros un poco aguantemos. Yo siempre recomiendo para iniciar la respiración consciente, inhalamos en 4 tiempos, ¿vale? Y después exhalamos en 4 tiempos. Ya cuando esto es en un nivel principiante. Ya cuando días después tenemos un cierto bagaje y logramos conectar con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones físicas, ya podemos inhalar en 8, hacemos una retención de 4 segundos y volvemos a exhalar en 8. ¿Qué sucede en la mente cuando le prestas atención a la respiración y a nada más? La mente va a otro lugar. Y va a otro lugar y va hacia adentro. Va a otra serie de... Quizás a lo mejor no otro lugar. Yo pondría otra serie de esferas y dependiendo también cada persona cómo sea su sentir, porque al final la respiración está relacionada con nuestro sentir y cada uno tiene una forma propia. O sea, todos tenemos una respiración, ¿vale? Pero al final nuestro sentir es diferente. O sea, podría decir que la respiración es común, ¿vale? Pero el sentir es diferente. Entonces, cuando respiramos de una forma consciente, sí que es verdad que cuando empecemos a hacer este ejercicio que os acabo de recomendar, de esta respiración consciente, obviamente cada persona puede ir, o sea, hacia adentro vas a ir, pero puedes ir también hacia afuera y eso te puede llevar a lugares o a momentos del presente o situaciones vividas de atrás, ¿vale? O sea, ya no es un poco ya una situación trascendental o espiritual, pero sí que es cierto que al final, dependiendo un poco nuestras creencias
y nuestra forma de sentir y cómo vivimos y con la intensidad con la que vivimos y sentimos, nuestro cuerpo se libera de alguna manera con la respiración. También es una terapia, la respiración consciente es una terapia que creo que probablemente no está muy conocida o muy por encima, a lo mejor puesta encima de la mesa para poder trabajar nosotros los psicólogos, ¿no? Ya es una parte más centrada en el bienestar. Yo la trabajo y la conozco más a partir del tema del yoga, ¿no? Y yo pues lo trabajo a través de la meditación el realizo todos los eventos de bienestar y en las clases siempre lo trabajo, porque yo lo que busco es que la persona en el momento que esté en la clase y también en el momento que esté en la meditación conecte consigo misma igualmente, y ya que se está regalando ese espacio, ese momento de autocuidado y de calma y de significado, amor propio, pues igualmente que también se autorregale a sí misma ese momento de conexión con la respiración. Y ya os digo, ahí se produce una retroalimentación de calma, respiración, y la mente pues puede ir a distintos sitios. Yo tengo una pregunta. ¿Las personas sabemos identificar bien nuestros sentimientos? ¿Sabemos expresarlos bien? ¿Sabemos identificarlos y decir, esto que siento significa esto? O sea, depende. Nadie nos ha enseñado eso de pequeños. Yo veo que a veces cuando yo le hablo a mi hijo, de pronto tiene una sensación y me dice algo y digo, es complicado, o sea, saber si es lo que él me dice, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. No sé cómo a veces ayudarle. Sí, para expresar, no sé si me he explicado, creo que me he explicado muy mal. O sea, evidentemente la gente no sabemos expresarnos. No, para nada, Cori. Yo, vamos a ver, si no, corrígeme, es lo que te entiendo. Por un lado está la emoción y por otro está el sentimiento. Porque la emoción está ligada a unas sensaciones físicas, ¿vale? Y corpóreas. Y luego los sentimientos probablemente los relacionaríamos más con el corazón y con algo... Pues me refiero a las emociones. Me refiero a las emociones. O sea, de pronto tienes un malestar en el cuerpo y identificar que eso es ira o identificar que es tristeza. Sí, o sea, se confunde. Se confunde, ¿verdad? Se confunde muchísimo. La gente no sabe muchas veces identificar, o en la mayoría de los casos, la frustración con la ira. Y pero es que están ambas relacionadas. Sí, están interrelacionadas. La ira con la frustración están interrelacionadas. Pero realmente uno puede estar frustrado por alguna cuestión del trabajo, pero no tiene nada que ver con que a lo mejor está enfadado con otra situación que le ha pasado a nivel personal. Entonces se confunde el sentimiento con la emoción, puesto que son dos conceptos y términos que están interrelacionados y muy relacionados totalmente, pero al final, a la hora de la expresión emocional, son como unos opuestos, ¿no? Porque lo que tú bien dices, muchas veces con tu hijo, ¿no? Quizás a lo mejor él quiere expresarte, o tú cuando le transmites algo, que se lo transmites con muchísima calma, a lo mejor a él no le llega con esa calma, a lo mejor lo que él entiende, porque... Vamos a poner, Luis, que se llama tu hijo. Sí, ponemos el ejemplo de esta tarde, te lo explico. Mira, nos ponemos a hacer una ficha, tal, ¿no? Sí. Y entonces yo le explico muy calmadamente, ya predispuesta a explicárselo calmada, que tienen que coger el lápiz de otra forma, porque si no, no puede hacer con más precisión la letra. Sí. ¿Vale? Porque si lo coge de arriba es muy difícil y hace la letra muy grande, tal. ¿Vale? Pero eso lo explico súper calmado. Y él se pilla un rebote. No quiere, o sea, no quiere, o sea, yo eso explico súper tal, y se enfada, y bueno, luego me enfado yo más. O sea, se enfada él luego, o sea, digo, pero ¿cómo acabamos de terminar en esta emoción? Este conflicto. Sí, yo he empezado súper calmada. ¿Por qué ha surgido este conflicto cuando vengo desde la calma, no? Exactamente, había meditado, estaba súper bien. Y de pronto mi hijo me tira, o sea... Porque muchas veces, o sea, ya seamos niños o seamos adultos, y si no quiere que le ayudes, si no quiere que le des instrucciones... Dice que él lo quería hacer a su manera. Lo quiere hacer a su manera. Sí. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos buscar ayuda. Y queremos hacer las cosas nosotros mismos por sí solos.
Y muchas veces esto es lo que termina por casar y por discurrir en que muchas veces nos convertimos en personas que somos pues un poco apáticas, ¿no? A la falta de que nos ayuden y cuando a lo mejor lo necesitamos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tú comentas, Cori, de que lo que pasaba a tu hijo, probablemente lo primero que él es pequeño y tienes que darle paciencia y mucha calma, ¿no? Mucha calma. Yo siempre le digo a los papás que siempre con los niños transmitir mucha confianza, mucha seguridad, bajarnos siempre a su nivel de que no estemos a la altura de que somos adultos, sino bajarnos a que son niños, ¿no? Y realmente estar hasta su lugar, ¿no? Y luego siempre transmitir mucha calma. Y si no, también seguir con las preguntas. Y bueno, ¿y cómo lo quieres hacer? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo podemos seguir por aquí? Tal. Yo siempre les digo que les pregunten mucho. Y sobre todo que cómo están. Para mí también para mí es algo muy importante también, puesto que trabajo con niños y adolescentes, cómo están nuestros hijos y nuestros adolescentes hoy en día, ¿no? De que muchas veces nosotros ya somos adultos y nos cuesta pedir ayuda, pues los niños y los adolescentes aún más. Otra de las cosas los temas que podríamos hablar es el alter ego, ¿no? ¿Aconsejas crearte un alter ego ahí como ideal para ti, de cómo, no sé? Yo siempre considero, José, que si es un alter ego enfocado para conseguir tu mejor versión de ti mismo, de ti misma, está genial. Pero siempre quitándolo y restando siempre la parte del ego, ¿no? Que es lo que os he comentado antes. Muchas veces hoy se puede ver visto y vinculado el amor propio a que esta persona es demasiado egoísta, ¿no? Porque se dedica muchísimo a cuidarse a sí misma, tanto por dentro como por fuera. No. O sea, te tienes que cuidar muy bien para poder dar lo mejor de ti al mundo, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, ya fuera de todo ello, sí que podemos construir nuestra vision board de nuestro mejor alter ego de nosotros mismos en todas nuestras esferas de nuestra vida, a nivel personal, a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestra familia, pareja, nuestros hijos. Yo es algo que sí que recomiendo, pero siempre sin ser egoístas. ¿Tienes tu vision board? ¿Lo tienes? Sí, yo tengo mi vision board. Yo siempre también es algo que recomiendo, ¿no? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable tener un vision board, tenerlo presente, tener un sitio donde lo veas todos los días, revisarlo, emocionalmente verlo? ¿Qué sucede ahí? Porque sucede también lo que estamos un poco comentando en esta conversación, ¿no? Fluida. Nuestra mente trabaja. Le ayudamos a nuestra mente a trabajar de alguna manera, a crear esa vida que queremos y todo aquello que queremos conseguir, ¿no? Porque al final, cuando tú estás viendo que pues quiero conseguir esta casa, quiero conseguir este coche, quiero conseguir este trabajo, quiero viajar a Nueva York, que es el sueño que tenía desde que era adolescente, por ejemplo, y todavía no he podido. Fíjate, han surgido distintas circunstancias y no he podido conseguir. Pongo ejemplos muy sencillos. Yo siempre también recomiendo, que en ese tablero de Vision Board estén distintas cosas. No solamente sea quiero viajar a Nueva York, que esté también enfocado, como bien os comento, en todas las partes de nuestra vida que queremos conseguir, en nuestro tema de familia, en nuestro tema de pareja, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el tema del ocio, en el autocuidado, que esté como dividido, ¿no? Es decir, escrito y también a través de las imágenes. Y lo de las imágenes está también muy recomendado. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos que es a través de la letra y escritura y luego a través de las imágenes, cuando nuestro cerebro lo visualice, al final se va a procesar a nivel mental una serie de información y cuando eso se produce, cuando te levantas por la mañana y cuando después te vas a dormir por la noche, que nuestro cerebro sigue trabajando cuando nosotros estamos durmiendo, aunque pensemos que no, obviamente ahí directamente seguirá poco a poco trabajando para que llegamos a conseguir a través de la visualización y luego también lo que viene a ser la tan conocida y tan trabajada ley de la atracción, pues todo aquello que queremos conseguir en la vida. Podemos decir que con eso engañas a tu cerebro, lo estás engañando a tu subconsciente, que se crea que tú estás ahí. Sí. Vale, si es que sí, parece que todo esto está un poco visto como de magia, ¿no? Pero eso choca con la psicología tradicional, choca con la psicología tradicional. Sí que es verdad que cuando hacemos ese trabajo de ese mindfulness, igual que todo lo que estamos comentando de todo ese mindset, de las creencias, sí que es verdad que choca muchísimo con toda la psicología tradicional, pero de la cual hay una base científica de que eso te crea un filtro. Claro.
Hay una serie de evidencia científica, José, como tú bien dices, de que sí que se ha demostrado pues, a través de artículos y también otros profesionales y terapeutas y psicólogos que al final recomiendan y también trabajan muchísimo todo este tema, de que realmente tú cuando te enfocas en lo que quieres de alguna manera, poniendo toda tu energía, porque otra palabra muy fundamental es la energía, todos somos energía. Y al final cuando tú enfocas tu energía, la energía se enfoca en una acción, en un impulso y luego es una acción. Y esa acción luego trae una serie de consecuencias. Lo que viene es de nuestra psicología tradicional que a nosotros nos enseñan en la universidad, del condicionamiento clásico de Watson, era estímulo, respuesta, consecuencia, ¿vale? Era así. Pero hoy cuando nos enfocamos, ya que yo, por ejemplo, sí que es verdad que mi experiencia puede ser muy de clínica y yo la sigo trabajando, pero la experiencia mía personal y profesional también me ha llevado a conocer distintos campos de los cuales yo también los introduzco, es decir, no utilizo solamente lo tradicional, sino también he innovado y como al final sabemos todos que nos tenemos que reinventar, pues obviamente yo sí que es verdad que recomiendo todo ese tema de la ley de la atracción y de enfocarnos no únicamente en que sea lo tradicional y de que esto tiene que ser así. Es decir, tenemos que liberarnos de las estructuras mentales que tenemos y tenemos que ser personas disponibles y abiertas, de apertura mental para cualquier cosa que estemos dispuestas a que lo que la vida nos proponga delante de nuestros ojos, que estemos dispuestos a embarcarnos en ello. Vision Board. Yo no lo he hecho. Deberías haber empezado, ¿no? Para este nuevo año. Yo creo que simplemente con que te pongas algo en la pantalla del móvil. Totalmente, no hace falta una cartulina ni tampoco nada más allá. Pero sí que lo he hecho y bueno, pues hasta cierto punto está claro que funciona. Porque pero ¿y si llega a final de año y no has conseguido nada de ese Vision Board? ¿Qué pasa? No debes de frustrarte. No debes. Sí, eso es lo que pasa, que si tú tienes una experiencia positiva con un Vision Board, pues te animas y dices, esto funciona. Sí. Si no tienes una experiencia positiva, pues no vas a creer en eso, no vas a creer en esa magia. Entonces, ese es el dilema de que, ¿qué pasa con eso? Claro, si me funciona, puedo decir que es casualidad. Si no, pues puede también, ¿no? Sí. Entonces, pues es un poco complicado, pero yo personalmente creo que sí que funciona, porque sí que veo sincronicidades y creo que está un poco basado en eso, no solamente en que le pongo filtros a mi subconsciente para que me detecte oportunidades, y claro, a base de tener un Vision Board mucho tiempo, evidentemente que era un filtro aquí, y si hay una oportunidad relacionada con ese filtro, sí, totalmente. Me agarro. Sí, no solamente eso, sino que creo también que influye un poco en que crea sincronicidades, ya que eso es la parte más mágica, por así decirlo, ¿no? Sí. No sé. Yo lo pienso igual, eso que dices tú, que al final ya no vamos a poner aquí quizás nada de magia, porque vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí en el universo y lo dejamos estar. Yo siempre le digo cuando estoy en los eventos de bienestar, qué cosas que hay que dejarlas siempre estar, ¿no? Hay que soltar las cosas que sostenemos dentro y dejarlas ir. Y no todo tiene respuestas, ¿vale? Hay cosas que simplemente pues son de una manera y ya está. Y tampoco es como que lo que tú dices, José, a lo mejor no existen como casualidades, porque yo para mí no creo que existan las casualidades. Todo está como muy conectado. Y simplemente yo creo que cuando nos trabajamos a nosotros mismos, directamente ya no importa que no hayamos hecho el Vision Board. El Vision Board es una herramienta, como se comenta al principio, del journaling. De si haces la respiración consciente te vas a encontrar muchísimo mejor. Aparte de que te va a ayudar también a mucha prevención de enfermedades físicas, ¿vale? Porque es fundamental, que también está muy relacionado y regula mucho los niveles de cortisol en sangre, la respiración consciente, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante darse cuenta de que cualquier cosa que introduzcamos de hábito y cambio en nuestra síntesis y simbiosis de nuestra vida, al final es como, va a ser como algo que al final el universo lo detecta, y también como lo que estábamos hablando al final, al comienzo, ¿no? De la gratitud, nos recompensa de alguna manera, porque es como lo que tú has dicho, José, si yo trabajo mi Vision Board, probablemente, esta oportunidad laboral, es lo que yo estaba buscando, un cambio de trabajo, ¿no?
pues realmente, mira, acabo de ver esta oferta, o me ha comentado Coli que buscan a alguien aquí, pues esto puede encajar. Y eso, ahí que entraría la ley de la atracción, la oportunidad ya recompensada por el universo de que estoy dando las gracias todos los días. Al final es que son muchas cosas que se pueden ir echando como poquito a poco ahí, es decir, esas semillas que vamos integrando en nuestra mochila y que realmente todo sirve y todo suma para poder conseguir lo que queremos. Bueno, pues algún otro tema que tú controles así podría ser, bueno, pues controlar la gestión de las emociones es importante por todo esto, ¿no? Porque es un poco, está todo enlazado, ¿no? Sí. El vision board, bueno, todos esos filtros que al fin y al cabo lo que te ayudan un poco es a ser feliz. Entonces, bueno, pues eres feliz, ¿qué es la felicidad? No sé. No me gusta hablar, No me gusta hablar de la felicidad, me gusta hablar del bienestar emocional. Porque vale, podemos decir que sí, la felicidad o es un estado emocional. Sí, totalmente. La felicidad es un estado emocional. Yo es que cuando escribí mi primer libro, el de naufragio emocional, lo comentaba en la presentación del libro. Y aparte creo que en alguna de las líneas del libro lo comento, ¿no? De que al final, ¿qué es la felicidad? Cada uno la va a definir de alguna manera, aunque hayan historiadores, filósofos, pensadores de tiempos ancestrales que hablaban de la felicidad, ¿no? Cada uno daban una definición, ¿no? Y yo creo que tampoco ni es una mejor ni otra peor. Cada uno luego al final, cada uno de nosotros tiene una definición de felicidad. Pero sí que es verdad que no me ha gustado y no me termina de convencer la idea de hablar de felicidad, ¿no? Porque al final es como siempre nos falta algo y nos va a faltar algo para encontrar esa felicidad. Entonces yo en mi libro lo comentaba y lo indicaba, decir, la felicidad es algo como que vamos detrás de ella como si quisiéramos cazar mariposas y al final no tenemos que cazar mariposas, tenemos que dejar que ellas por sí mismas con sus alas vuelen y que realmente si tienen que llegar a nosotros y que se quieran acercar, dejemos que las mariposas se acerquen. Igual que las oportunidades, igual que las situaciones que vengan a nuestra vida. Es decir, hay cosas como que hay que dejarlas estar, ¿no? Como bien os comentaba hace un momento. Entonces, la felicidad, al final, dentro de lo que yo conozco, ¿no? Luego, quizás hay compañeros que sí que la enfocan más y tienen otro foco de otra manera, pero yo creo que al final la felicidad se hace en el día a día. Es algo que podemos nutrirla con el amor propio, con el amar a nuestra familia, con el dar las gracias. Eso para mí es la felicidad. Vivimos en una sociedad que a veces que cuesta un poco porque, claro, yo muchas veces lo asocio a bueno, pues los hábitos de alimentación, de sedentarismo y todo esto. ¿Qué importancia tiene el comer sano, el hacer deporte para tener un estado emocional feliz aquí? Eso es súper importante, José, eso es súper importante, primordial y vamos, yo desde mi punto de vista yo lo tengo integrado dentro de mi sistema y es como si fuera un regulador emocional, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿No tomas café? ¿No tomo café, es verdad. Pero si tomo té matcha, soy fan del té matcha. ¿Qué es lo que haces para tener una actitud, una vibración, por así decirlo? Una buena vibración así energética positiva. Pues yo journaling lo hago. Hago journaling, practico ejercicio físico los 7 días de la semana, distinto gym, yoga, pilates, barre, running. Luego medito todos los días, nada más levantarme, practico la gratitud, tanto al despertar como irme antes de irme a dormir. Me dedico mucho tiempo a solas, esos tiempos en silencio para poder conectar conmigo misma también. Llevo una alimentación bastante saludable dentro de todo lo que se puede un poco entender por saludable, libre de cuestiones inflamatorias, sin gluten. En general, pues cuido como todas esas pequeñas parcelas para poder un poco nutrir todo mi bienestar emocional y todo ello ligado a que yo ya no digo si me siento feliz, no, yo me siento bien conmigo misma. Ya no diría, Ainara, ¿te sientes feliz? Yo me siento bien conmigo misma y con los hábitos que evidentemente he ido nutriendo. Oye, ¿qué sucede en tu vida? A partir de ahí, ¿qué sucede en tu vida? ¿Por qué
empiezas a practicar o a centrarte en todas estas cosas que me cuentas que suceden en tu vida o por qué entras en este mundo? ¿Hay algún clic, un momento clave? Pues no sabría, yo creo que al final yo empecé con la psicología y sí que es verdad que como he sido siempre una niña muy curiosa y una adolescente muy curiosa, me he interesado siempre por todos los temas un poco pues de conocimiento, de saber, de historia, y el tema de enfocarme, por ejemplo, en toda esta línea más de rama de bienestar fue a través de la práctica del yoga. Yo creo que al final fue pues alguna situación emocional que era como estoy en un momento de mi vida, creo que el momento de mi vida en el cual un poco estaba transitando José Coli era como que estaba entre dos opciones de trabajo, ¿no? Entonces, como estaba entre dos opciones de trabajo y no sabía un poquito qué elegir, por ejemplo, a partir de ahí llegó para mí el yoga a mi vida, ¿no? Entonces, yo tenía que elegir si seguía un poco una línea de trabajo en la investigación o directamente hacía como una reinvención en mi vida y empezaba a reinventarme. Y es como siempre dicen, ¿no? El dicho este de o renaces o mueres, ¿no? O cambias o mueres. Porque normalmente la sociedad acude a estas herramientas cuando realmente no encuentra otra alternativa, ¿no? Alternativa. Sí, a mí me llegó, ya os digo, creo que estaba en un momento de cambios en mi vida, ¿no? Y tenía que tomar un cambio. ¿Por qué las personas esperan a tocar fondo, ¿no? A tocar fondo para acudir a estas herramientas? Porque realmente creo que da mucho miedo entrar totalmente cuando estamos bien. José y Coli, no nos acordamos de cuando estamos mal, ni cuando hemos pasado por experiencias que han sido pues poco favorables para nosotros, ¿no? Pero es verdad que lo que dices, José, que es súper triste, de que realmente tenemos que tocar fondo para poder, evidentemente, pedir ayuda, cuando realmente no tiene por qué. Yo al final intento transmitir de que no hay que ir al psicólogo cuando estamos mal. O sea, no tenemos que acudir directamente porque tengo un problema, sino simplemente quiero hacer como lo que estábamos antes diciendo, Cole, una revisión. Voy a revisar un poco y actualizarme o compartir que esta profesional o este profesional desde su escucha activa, desde su empatía, desde su sensibilidad me sostenga un poco mi sentir de alguna manera y desde esa calidez, pues yo pues hago mi revisión de mi historia y a partir de ahí ya entonces pues trabajamos, ¿no? Que a lo mejor necesito una sesión de terapia, pues si a lo mejor necesito una y ya está. Como igualmente vamos a la peluquería, vamos a hacernos la manicura y que todavía totalmente esté estigmatizado el tema de ir al psicólogo. En los tiempos que estamos está muy normalizado muchísimas otras cosas, aunque sí que es verdad que han cambiado mucho las cosas y que es cierto que hoy por hoy hay muchas personas que dicen, pues sí, pues tengo cita con el psicólogo y no se ve mal, no se ve como que como se tiene que ver, como que la salud mental forma parte también de nosotros, es nuestra salud también y no debemos de dejarla ahí aparcada. Y que cuando acudimos a actividades como por ejemplo el yoga, cuando te encuentras muy mal, sí, pues en realidad en las clases de yoga lo que haces es un entrenamiento. Sí. Realmente, es sí. un entrenamiento cuando te encuentras mal. Es muy diferente a cuando tú practicas yoga y vas desde un estado en el que estás saludable. Sí. Porque realmente un poco el yoga empieza cuando te levantas de la esterilla. Sí, y cuando cuando tú estás en la actividad estás como entrenando. Sí. Para luego salir de la esterilla y que en tu vida tengas una actitud de yoga. Podemos decir que eso es lo más difícil, a lo mejor. Porque... Totalmente. Pero tú te estás entrenando para eso. Sí. O sea, tú tus clases de yoga vas a entrenarte para que cuando salgas de la esterilla tengas esa actitud que tú estás aprendiendo en el yoga. Sí. Esa mirada, esa distancia con el observador para poder analizar pues tu día a día desde un observador, ¿no? Sí, entonces, claro, cuando tú vas muy hecho polvo a las clases de yoga, al principio cuesta mucho todo eso. Claro, es un entrenamiento de muy abajo. ¿Por qué cuesta tanto cuando terminas de yoga mantener esa actitud? Porque empiezas a socializar. Hombre, pues porque llegas en un estado de muy baja energía, ¿no? Cuando terminas de yoga, si haces tu día a día, sí, pues... pero no es suficiente el entrenamiento que tienes para mantenerlo
Te cambia Sí. el estado. Y luego también yo, creciendo también un poco en esa línea, un inciso Coli, sí que es verdad que todo después de salir de la esterilla, cuando tú terminas y dejas aparcado tu mat, y ya vas al mundo y tienes que tener otra actitud y ya es como vamos a hacer una revisión también a tu energía y luego también es una limpieza. La palabra creo que más acertada en este momento es como una limpieza a tu energía después de hacer esa práctica de yoga. Aunque venga muy bajito de energía, o aunque el entrenamiento, porque como bien sabéis hay distintos estilos de yoga, ¿no? Cuando estamos practicando yoga, a diferencia de muchas veces otros entrenamientos, ¿no? Sí que es verdad que yo también practico running y gimnasio y barre, pero yo sobre todo es verdad que logro conectar mis emociones pues, y más con mi respiración cuando estoy en las clases de yoga o cuando practico yo conmigo misma, ¿no? Entonces, ahí también muchas veces observamos si nos damos cuenta y también nos abrimos, hacemos esa apertura nuestra mental y personal, de que también en nuestro cuerpo existen una serie de bloqueos emocionales y de síntomas, porque muchas veces cuando empezamos a practicar, cuando no hemos practicado nunca, o cuando venimos con muy baja energía y empezamos a practicar, muchas veces, después de estar ahí, salimos y nos podemos encontrar mal. Es decir, la idea de lo que os has dicho, Coli, es salir bien, pero nos remueve. La palabra es que cuando estamos practicando, es decir, también el yoga es una terapia, ¿vale? Igual que el resto también de ejercicios físicos lo son. Pero de cada uno de una distinta forma. Y yo, evidentemente, yo hablo de la que yo enseño y la que yo comparto, ¿no? Y la que intento transmitir. Entonces, yo cuando la he practicado y también cuando la observo en los alumnos y las alumnas, se nota y se ve, ¿no? Ese sentir interno de cómo las emociones también llegan, te tocan en el corazón, en el pecho. Entonces, todas estas cosas de las que hablamos, o bueno, es para lo que decíamos, ¿no? Para estar ahí un poco mejor, ¿no? Sí. Un sentimiento, una emoción más acorde. ¿Cómo influye las personas que te rodean, el entorno de la familia? Porque creo que hay muchas veces que chocan. tienes que luchar con Sí. ese entorno, ¿no? Te tienes que proteger. ¿Qué sucede? ¿Qué aconsejas ahí? Porque eso, bueno, yo creo que lo sufre mucha gente. Todos, ¿no? Tú puedes hacer un esfuerzo en Sí. cambiar tu manera de ser, pero al fin y al cabo, si paso Sí. mucho tiempo contigo que eres Sí. opuesto, pues me voy a haber contaminado y contagiado. ¿Cómo te proteges o qué hay que hacer en esos entornos de amigos? pues se llama distanciarse emocionalmente. ¿Cómo lo haces? ¿Existen las personas tóxicas o eso es una mentira? Existen. Lo que pasa es que muchas veces creo que a algunos profesionales y unos compañeros no gusta mucho la de toxicidad. Yo creo que más que hablar de personas tóxicas, yo lo identificaría como personas que tienen una baja vibración y que al final, obviamente, nos afecta lo que José me estaba preguntando y vuelvo enseguida ahí, a ese campo energético nuestro, ¿no? Es decir, luego ya nosotros tenemos todos un campo energético, ¿no? De protección, de una barrera que nos protege, obviamente, de lo que tú comentabas, ¿no? De esos amigos, de esos conocidos, de esa familia o de quien sea, ¿no? De que muchas veces las personas con sus comentarios, con sus acciones, nos pueden llegar sin darse cuenta, unas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, pues herir, ¿no? De alguna forma nuestras emociones y nuestro sentir. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos protegemos? La forma es distanciarse emocionalmente. ¿Cómo nos distanciamos emocionalmente de las personas, Coli, José, de que nos hacen sentir más pequeñitos con su forma de ser, con sus actitudes, cuando al final tenemos que convivir con ellas en la gran mayoría de los casos? Pues obviamente es como, me ha dicho esto, pero es como, no atiendo esto, lo que me ha dicho, este comentario no va conmigo. Es decir, al final es como, no va conmigo, no sé, lo que es como el típico, cuando nos éramos pequeños, que por un oído te entra y por otro te sale, ¿no? Es como no atender, ¿no? a lo que nos están diciendo, porque es que no tiene que ir conmigo, porque realmente si me dicen un mal gesto, me hacen un mal gesto o un comentario desacertado, obviamente, si yo soy una persona en la cual yo me enfoco en ese comentario, evidentemente va a bajar mi vibración, va a bajar mi energía y lo primero me voy a sentir mal, pero luego ya después me va a bajar mi energía y imaginaros que ese mal comentario o esa
forma que ha sido poco acertada de esta persona, lo que nos ha dicho o ha hecho, pues puede cambiar o puede ser determinante en la dirección de a lo mejor un objetivo, un sueño que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, en esas situaciones, porque sí que de repente alguien te puede decir algo así, ¿no? Pero si está en tu entorno, yo siempre pienso, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo o soy yo la que me predispongo en el momento en que yo veo a esa persona? A lo mejor, ¿no? O eso no puede ser. Muchas que veces, yo me ponga, sí, no sé, predispuesta a que esa persona me va a soltar un estúpido, ¿no? A ver, siempre, no sé, siempre lo he pensado. ¿Digo esto? Todos, Cori, tenemos esa responsabilidad, José, tenemos esa responsabilidad de lo que os digo, de distanciarnos. Es decir, sí que es verdad que, a ver, a todos, como digo, a todo el mundo no le caemos bien, ni tampoco nosotros podemos amar a todo el mundo. ¿Nos predisponemos cuando sabemos que a alguien le caemos mal? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros? La parte de responsabilidad que tenemos, Coli, es la forma en cómo actuamos y cómo luego digerimos a nivel emocional cómo esa persona nos ha dicho, o ya sabemos que posiblemente esa persona nos vaya a decir, uy, ¿cómo estás? O me alegro de verte, pero sabes tú que esa persona se alegra de verte. Se alegra de verte. Cuando es una persona muy cercana, que vive contigo, tu pareja o tu... Sí. Aconsejas, si tú estás entrando con herramientas, estás en un estado de actitud mental positiva y tu pareja está más en víctima, aconsejas hablar con ella, ayudarle o no sé de qué manera le haces, no sé. A ver, yo siempre aconsejo la comunicación en todos los aspectos y todas las áreas. De nosotros para nuestros hijos, de nosotros para nuestra familia, de nosotros para nuestra pareja. Y sí que es verdad que lo que, por ejemplo, esto que me comentas de este caso, José, de, por ejemplo, la pareja, si yo estoy en un rol en el cual yo estoy mucho más trabajado personalmente, incluso también pues acudo a terapia y luego me encuentro con que mi pareja está en un nivel de frecuencia mucho más bajito, están quizás, probablemente, como muchas veces comento, estamos conviviendo con una pareja y posiblemente aquella persona, por mucho que la conozcamos muchos años y llevamos muchos años juntos o juntas, posiblemente estemos en etapas y momentos de vida distintos. Has evolucionado de una manera diferente. Totalmente. Y eso se nota. Es que... Vale, aconsejas hablarlo, ¿verdad? Y gestionarlo. Totalmente. Aconsejo siempre hablarlo. Aconsejo la comunicación, ¿no? Y que, sobre todo, esa comunicación nunca llegue al lugar de que luego exista desconfianza. Me explico, es decir, es importante que haya comunicación para que luego no se empiecen con picos de desconfianza, de que se empiecen a hacer como una especie de grietecitas en lo que viene a ser la relación y el vínculo. Entonces siempre es importante hablar. Háblame de, bueno, pues si el poder de la mente o la actitud mental positiva o más negativa puede llegar a generar malestar hasta el punto de tener enfermedades o curarlas. No sé, ¿crees que es posible que con una actitud mental negativa te generes, no enfermedades, bueno, sí, también, ¿no? Sí, y con una puedes. Actitud mental positiva... También puedes curarte. Háblame. O sea, la mente puede... O sea, la mente puede curar y sanarnos, igual que también puede enfermarnos de alguna manera. Sí que es verdad que lo que bien conocemos como la manera que nos puede enfermar es típicamente con todos los trastornos del estado de ánimo conocidos como ansiedad y depresión. Especialmente lo que más es con la depresión. Si nosotros insistimos en ese bucle rumiativo de pensamientos negativos hacia nosotros mismos, a situaciones que nos han pasado en el pasado y que nos culpabilizamos de ellas, entonces... Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se para el estado de pensamientos rumiativos? Diciéndole basta. En una persona que está en ese... ¿Cómo puede hacer la persona? O sea, pero solo con decirlo... Es basta. Tiene que haber algo más. Tienes que decir como basta y luego también seguir, o sea, ponerte a hacer, como cambiar tu foco mental y ponerte en acción en hacer otras actividades. Es cambiar tu foco de atención. Estamos centrados ahora mismo en este pensamiento rumiativo de me ha pasado esto y ahora fíjate, y ahora cómo lo abordo, y ahora cómo lo cuento, y ahora qué hago, y por qué lo habré hecho así, por qué no lo he hecho de esta forma. Es como basta.
cuando le dices basta y para, o sea, basta, O sea, tú para. te dices a ti mismo, basta. Sí. Y ya está, y con eso. No sé. Basta, No, sal de ahí, no, sal de ahí, sal de ahí. Es como una autodestrucción, Sí, sí, ¿vale? sí, es como sí. una. Oye, claro, a es ver, una igual que palabra nuestro gatillo. diálogo interno, Sí, y lo mismo que sí. hacemos, pero, o sea, Sí. una orden. Negativo. Es una orden, es una palabra una gatillo. orden, Sí, sí. es una palabra gatillo que es como basta, ya para. Entonces, cuando tú le dices basta, ya para, aparte de que tú le digas eso, tú tienes que hacer otra serie de acciones. Es como cambiar este foco de atención. Distraerme. Ya no distraerte. Sí, esa es la palabra, ¿no? Distracción, Sí. más que distracción enfocada en atención. Es decir, cambiar tu foco de atención. En vez de enfocarte en los pensamientos, pues ahora voy a ponerme con el journaling, pues ahora voy a ponerme a cocinar, o voy a ponerme a leer un rato, porque esto me va a ayudar. O simplemente salgo a dar un paseo. Cualquier cosita para poder cambiar, es decir, cambiar la atención, lo que queremos que quitarla de nuestros pensamientos negativos y cambiarlos a otro foco. Si la salud es lo más importante en la vida, estamos aquí. Queremos hacer nuestra terapia individual, cada uno, todas las preguntas hasta Ainara. Tenemos que ir a sus sesiones. Esto no nos puede servir de terapia, tío. Sí que es verdad que todo lo que compartas servirá, sí que es verdad por que supuesto. estás aportando valor. Entonces, me viene a la cabeza que si lo más importante en la vida es la salud, por esa escala de valores, y me dices que podemos decir que me estás diciendo que con una actitud mental positiva Sí. podemos tener mejor salud. Totalmente. ¿Por qué la mayoría de las personas no tienen una actitud positiva? ¿O qué tenemos que hacer para tener una actitud positiva? Una actitud positiva todos los días y tener buena salud. Pues es un poco lo que al final el discurso de lo que estamos un poco abordando y transitando. Sí, para tener una buena actitud positiva hay que practicar la gratitud, hay que centrarse en cuidarse las emociones, hay que también apartar y ser asertivos y apartar de nuestra vida a esas personas que realmente no nos aportan un crecimiento, lo que antes me estabais preguntando y comentando, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces tenemos familiares, conocidos, amigos, cualquier persona que incluso de la calle no nos puede hacer ningún bien, pero sí que es verdad que podemos limitar esos espacios. Distancia física. Distancia física, totalmente. Entonces todo eso también nos ayuda, aparte de lo que os he comentado hace un momento, ejercicio físico, mindset, todo ello nos va a ayudar a tener una buena actitud positiva y eso va a discurrir en un buen bienestar emocional favorable. Es que ahora ya se me ha olvidado lo que iba a decir, pero bueno, puedo pensar cualquier tara que tenga, que tengo muchas, y preguntarle. Porque sí, bueno, es que claro, parece ser que es una pena, ¿no? Que gran parte de la sociedad pues no tenga información, ya la veo como privilegiada, ¿no? Quien tiene esa información para mí privilegiada y la aplica y consigue tener buena salud, simplemente da un poco de pena, Pero es que la información está. Sí. Si la información la tenemos todos. El problema, la falta de práctica. Claro, el problema es que con la información el conocimiento no te cambia. Lo que te cambian son los hábitos que tú haces con el conocimiento que tienes. Entonces, el cambio de hábitos, el utilizar ese conocimiento para cambiar tu vida, es lo que no hacemos nadie. Es la acción, ¿no? Sí, es la acción. Aquí es lo que dice Coli, hay muchísima... Más que información es sobreinformación. Hay mucha sobreinformación. Sabemos todo lo que hay que hacer. Claro, totalmente. Es que hay sobreinformación. No lo hacemos. Yo me tomo el café antes de entrar, no me tomo el té matcha. Teníamos que ponernos de acuerdo. Venga, vamos a hacerlo todos. Sí. Es más una falta de... O sea, ya no es la aplicación, es la práctica. Actitud. Y actitud. Y luego unas cuestiones que yo sí que es verdad que lo tengo muy de valores integrados, es la constancia y la disciplina, ¿no? Constancia, disciplina, trabajo... son unos ejes fundamentales para poder conseguir este bienestar emocional que estamos hablando y comentando, y luego pues también cualquier propósito y objetivo en nuestra vida. Vale, pues entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener disciplina? ¿Por qué somos tan aferrados a...? Porque nos falta esa ligereza y esa fluidez de decir, voy a levantarme a las 6 de la mañana a meditar, voy a levantarme a las 7 y me voy a hacer running. Es decir, creo que son las ganas, ¿no? Cuando tú tienes ganas y tienes muchísima ilusión por hacer algo, sea lo que sea una actividad, meditar, evidentemente no hay un coste. Sobre todo, lo más importante de todo esto es que la gente y la sociedad, José y Coli, no se dan cuenta de la gratificación a largo plazo
y los resultados que podrían tener si realmente se aplican estos pequeños ejercicios que son sencillísimos y todo lo podemos hacer en nuestro día a día, que no tienen ningún coste. Aunque realmente tienes una necesidad real de ponerlo en práctica, ¿no? Totalmente. Solamente se hacen cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad específica, entonces es cuando me pongo en práctica lo que antes me estáis preguntando. Vamos a terapia cuando ya evidentemente existe un problema y hemos tocado fondo, pero no voy antes. Entonces, claro, teniendo todas estas herramientas, ¿por qué no prevenimos? Porque es lo que yo también en el tema de investigación y en todo mi bagaje y también lo que intento transmitir, es importantísimo prevenir las enfermedades mentales y, evidentemente, ¿cómo se hace? Cuidando nuestra salud emocional, pero luego ligada a la salud física también y mental. Bueno, no sé, es que hay muchas cosas, pero tampoco, entonces no sé si, bueno, luego si quieres añadir tú algo más, pero sí que hay otra cosa que me llama mucho la atención de por qué las personas muchas veces necesitan ser un poco víctimas. Lo entiendo un poco, pero bueno, me gustaría que tú me hicieras una explicación más. Muchas veces las personas que se adquieren, ¿no?, y se ponen el rol de víctima es por una necesidad de atención. Es decir, van a sentirse mucho más cuidadas por las personas que estamos alrededor. Entonces, claro, se ponen esa etiqueta y esa idea de que... Porque todos nos la podemos poner, cada uno podemos poner el rol que queramos, el rol de cuidador, el rol de víctima, el rol de salvador. Entonces, cuando tú te pones un rol, sí que es verdad que luego es muy difícil de quitar. Pero claro, ya tiene que haber una predisposición para quitar, lo que hablábamos antes de las creencias. Y sé que al final me he aprendido de que soy una víctima porque lo he aprendido a través de creencias y las experiencias de vida. Obviamente yo puedo cambiar a ser una persona, vamos, sin ningún rol, que directamente soy yo misma con mi mejor versión. Entonces, claro, si obviamente empezamos a tener ese rol de víctima, lo primero que es verdad que las personas cuando tienen esa etiqueta sí que notamos que son personas que tienen una muy baja vibración, siempre están quejándose, siempre con pensamientos rumiativos, y luego sí que es cierto que son personas que de alguna manera u otra, por mucho que las queramos y las amemos, nos gusta apartarlas un poquito de nuestro lado. Eso te iba a decir que lo que pasa con el rol de víctima es que al principio, como que en la sociedad, todos, cuando le pasa algo a alguien, todos nos metemos encima, creamos muchísima atención a esa persona, pero eso cuando se mantiene en el tiempo crea muchísimo rechazo. Totalmente, totalmente, porque al final es como dices... Sí que es verdad que esta persona puede ser víctima por una necesidad, una enfermedad, por ejemplo, que esté transitando y pasando, un duelo. Entonces, claro, obviamente ahí nosotros, como personas bondadosas, altruistas, pues nos acercamos y nos manifestamos estar allí pues cuidándola y dando toda la atención con nuestra presencia hacia ellos o hacia ellas. Pero luego, cuando, como dices tú, Coli, cuando eso se mantiene en el tiempo es cuando haces un clic mental y dices... Parece que esto ya no está yendo por donde toca, ¿no? Y realmente ya esta persona está metida en una situación de la cual sí que necesita ayuda, porque el rol de víctima es importante salir de él. Es decir, tenemos que salir, es decir, tenemos que ser personas sin ningún tipo de rol estigmatizante. Es decir, no tenemos que ser el salvador, especialmente como está comentando, ni ser el salvador ni la salvadora de nadie, ni tampoco el cuidador, ni la cuidadora. Tenemos que mantenernos siempre nosotros mismos, como construir la mejor versión, lo que antes me ha preguntado José, de tener ese alter ego o no. Y al final no somos ningún rol, somos nosotros mismos quienes tenemos que ser y ya está. Y por ejemplo, en el tema que tú estabas hablando ahora, por ejemplo, en un duelo, que es algo tan personal y que tiene que transitar una persona y es algo muy personal. ¿Cómo sabemos cuándo ese tiempo está excediéndose? Porque claro, es algo muy personal. ¿Cuándo va a hacer clic la persona? Y los no sé cómo se llaman, pasos del duelo, no son los mismos para todo el mundo realmente, no viven todos. Entonces, ¿cómo se sabe cuando una persona está ya como que tiene que salir de ese estado? Porque ¿cómo se sabe? Pues, o que esa persona necesita todavía... Pues nosotros a través de la clínica sí que es verdad que transcurridos aproximadamente 6 meses es muy poquito tiempo para decir que una persona ha superado un duelo, ¿vale? Porque es muy poquito tiempo. Y
nosotros barajamos un año, ¿no? En el tema de los manuales diagnósticos, oscilan entre un año aproximadamente. Cuando ha pasado un año y esa persona todavía se mantiene en una situación de sensaciones emocionales y un malestar emocional muy arraigado a la pérdida, y luego, como tú bien dices, Coli, al final hubo una autora que es la que elaboró a través de una serie de experiencias ella vivida, Elizabeth Kubler-Ross. Ella comenta que se pasan por una serie de etapas, ¿no? Sí que es verdad que no todos pasamos por ellas, pero casi todos sí. Casi todos en una pérdida se pasan por esas... la chica esta señora mayor que ha muerto y todo, sí, decía que todas esas etapas sí que se pasan en cuando es una enfermedad crónica, tal. Leí yo que sí que se pasa un duelo cuando es con una enfermedad crónica. Cuando está programado. Sí. Entonces como que sí que se gestiona de otra forma. ¿Eso puede ser o no? Yo creo que o un duelo, o sea, porque puede haber muchos tipos de duelo. Hay distintos tipos de duelos. Claro, puede ser el duelo por perder un trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Un divorcio. La pérdida de un familiar, totalmente. De una persona. Sí, hay muchísimos tipos de duelo. Lo que pasa es que realmente es como tú bien dices, al final creo que la pérdida muchas veces del duelo la tenemos asociada a la pérdida de un ser querido cuando desafortunadamente fallece o se va de este mundo, ¿no? Pero también hay distintas pérdidas. La pérdida de trabajo, la pérdida de la pareja a través de un divorcio, una separación, y también en cambios. También sufrimos en los cambios que vamos haciendo nosotros mismos, también vamos pasando por distintos duelos, ¿no? Es una fase de renacimiento, cambio, morir, renacer, así, porque yo, como decía en mi libro, morimos y renacemos todos los días y constantemente, ¿no? Entonces, el tema de esas fases sí que yo considero que, sin importar que sea una enfermedad, o como sea, por ejemplo, imagínate alguien que pierde a un familiar en un accidente, que es un suceso muy traumático, porque ahí también hay diferencias, que no es lo mismo cuando sabemos que el familiar que tenemos es de una larga enfermedad que nosotros estamos observando y estamos ya como anticipándonos a la pérdida. Pero cuando realmente recibes una llamada o un mensaje desafortunado y es un impacto súper fortuito a nivel psicológico, eso genera un estrés a nivel mental y a nivel de nuestro sistema nervioso, que luego, obviamente, ya no solamente es que pasemos un duelo, que es cuando, por ejemplo, que me estás preguntando, Coli, que cuando se convierte en patológico pasado un año o muchos más años después, porque yo tuve en tiempos, hace ya bastantes años, personas que he acompañado que habían pasado muchísimos años, quizás entre 5 y 10 años, y esa persona todavía seguía... como ya no es acordándose, sino que no tenía integrado todavía la pérdida de su familiar. Sí, porque en realidad no hay que superarlo, hay que integrarlo, ¿no? Totalmente. La palabra es la integración, porque la superación, obviamente, es algo que tú nunca olvidamos a las personas que se van de nuestro lado. Nunca las olvidamos. ¿Cuál es el diálogo mental para integrarlo? Pues el diálogo mental... O sea, el diálogo interno mental, sí, mental para integrarlo. ¿Qué le tienes que decir a tu subconsciente para que lo integre rápidamente? Es un trabajo que también aquí yo sobre todo lo trabajo y lo he trabajado también con lo que antes he comentado antes, escribiendo. O sea, con cartas de despedida. El poder de la escritura, entonces. El poder de la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir porque a ayuda mano? mucho. Porque escribes a mano. Escribo a mano, sí. A mano, claro. Totalmente. ¿Por qué escribir a mano modifica de una manera especial el subconsciente? Porque mientras vas escribiendo, vas leyendo y al mismo tiempo vamos, como estábamos comentando antes, vas contándote la historia que ha pasado, pero al mismo tiempo estás haciendo que en tu mente se esté contando una nueva historia. Cuando tú empiezas a escribir que te estás despidiendo de tu madre o de tu padre o de otra persona que ya se fue hace un tiempo, incluso muchas veces, yo lo digo, también hacia personas que ya no han tenido que ser una pareja o un familiar, sino alguien que en algún momento... pues nosotros sentimos que nos hizo algún daño y nuestro subconsciente todavía existe pues ese dolor y ese malestar, también podemos escribir. Bueno, es que podemos, no, insisto, e invito a que nos sentemos a escribir con lápiz y papel una carta de despedida a esa persona, ¿no? Entonces, cuando tú escribes esa carta, evidentemente
tú vas dejando y vas soltando y vas dejando atrás tus emociones y al mismo tiempo vas conectando contigo misma, vas conectando con aquello que sucedió, pero al mismo tiempo vas soltando. Y en ese soltar y en ese dejar ir, obviamente, cuando tú terminas y lees esa carta y luego ya, yo siempre les aconsejo que directamente la entierren y conecten con la tierra y que la dejen ahí como para que al final sea la madre naturaleza la que se encargue de alguna forma un poco, pues ya sea divina o trascendental, de poner esa semilla y decir, bueno, venimos de algún sitio, ¿no? de donde sea del mundo y volvemos un poco pues a la tierra, ¿no? Y dejamos que esas letras, que esas palabras, que esas emociones al final lleguen ahí, ¿no? y calen hondo de alguna otra forma, ¿no? Y es una herramienta terapéutica para solucionar, para dar fin, para cerrar un ciclo y una etapa, porque muchas veces... Es importante lo de cerrar ciclos, ¿verdad? Totalmente, porque si no cierras ciclos, Coli, no te das cuenta muchas veces de que podemos estar como me encuentro mal y estoy en un estancamiento de mi vida, pero no sabemos que eso viene a partir de que no he cerrado ciclos y etapas de mi vida que pasaron ya. ¿Cómo se cierra un ciclo? Pues se cierra un ciclo, lo primero sabiendo identificar qué queremos cerrar, ¿no? ¿Qué queremos cerrar? ¿Qué etapa queremos cerrar? ¿Es un trabajo? ¿Es terminar con una relación de pareja? ¿Es, por ejemplo, apartarse de una amistad que realmente ya no conecta con nosotros y ya no es buena idea ya sentarnos a conversar, una conversación fácil y sencilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando tú te vas dando cuenta de que lo sientes. Y yo creo que para cerrar ciclos no hay que hacer tampoco nada, sino que realmente lo sientes interiormente, ¿no? Totalmente, o sea, lo sientes. Dices, ya está aquí. Sí. Pues mira, me ha pasado hace poco sí. con una amiga. He cerrado un ciclo y no he tenido nada que hacer. Fui consciente y dije, pues lo dejas ir, ¿no? Y ya está, totalmente, dejar ir. Pero dejar ir desde la calma. Totalmente, ¿verdad? siempre desde la calma. Desde la quietud y la calma. Desde la aceptación. Totalmente. ¿Verdad? Que eso sí. se ha terminado y no pasa nada, no es nada malo. Sí. Es como dejar ir y, jolín, pues que sea feliz, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Que muchas veces nos aferramos a las personas, a las cosas, a las mismas personas y pasas a una etapa de tu vida que es diferente y ya no... Sí, y ya decir lo que nos cuesta muchas veces, que también es una cuestión que yo pues he visto y he trabajado mucho a lo largo de los años, es el tema del apego, ¿no? Que es lo que dices tú, José, el aferrarse está relacionado con el apego. El apegarse realmente a situaciones o a personas que ya fueron, que ya fue, y tenemos que decirle a nuestra mente y a nuestro cerebro que ya esas situaciones ya pasaron y tenemos que pasar a otra nueva etapa, y que tenemos que tener en cuenta que ya esas personas ya no pueden caminar a nuestro lado. Para dar espacio tenemos que cerrar ciclos, para dar espacio que vengan nuevas personas a nuestra vida y así poder aprender de ellas. Es que ahí estás promocionando el divorcio. No, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de amistad. Amistad, pero sí que es verdad que muchas veces de la pareja es donde... Bueno, pues también, sí, claro. Sí. Pero no tiene por qué ser la pareja, es en general. Oye, pues sí que hay... Yo creo que incluso podrías venir otro día y tocar temas más. Y tocar temas incluso más. Que nos hemos quedado medio con la terapia. ¿Cuándo tenemos la próxima sesión? Vale. Agendamos la próxima sesión. Pero sí que, por ejemplo, esta última herramienta que dabas de... ¿Qué otra herramienta tú que conoces a la sociedad, los grandes problemas que tiene la sociedad ahora mismo para estar bien? Sí. ¿Cuál es la herramienta concreta? Pues yo aconsejo hacer esto, lo de escribir. ¿Hay algo más? Algo más sobre escribir. Yo sobre todo... O sea, escribir es una de las cosas. Sí. Yo sobre todo aconsejo enamorarse de la soledad. Muy bien. Enamorarse de la soledad. Bueno. Yo creo que para amar bien hay que enamorarse primero de uno mismo. Y eso falta mucho de aprender en esta sociedad. Disfrutar de estar solo. Y no es lo mismo estar solo que estar en solitud. Entonces, para poder... Vamos a dejar ahí el tema. Y esto ya en la próxima sesión. La próxima sesión. Sí, porque sí que es verdad que la parte de la psicología, y luego hay otra parte muy interesante que tú también tienes ahí mucha información y podríamos en otro momento... Ahora nos das cita, nos dices la hora. Totalmente, agendamos. Muy bien, pues nada. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir. Perfecto, muchas gracias. Ahí está.
Gracias. Gracias a por la vosotros. paciencia. Nada, a vosotros. Bueno, pues ya está. Pero Jolín. sí, es como que... es que claro, abarcas mucho, es muy amplio. Es muy amplio. No solamente la parte de la psicología, sino Claro, y la parte de gente estamos muy vibración. tarada, entonces. Por eso yo ayer te preguntaba por teléfono, pero llegas a la física cuántica y todo eso. A la física cuántica no, pero al Pero final... sí que, normal. pero sí que estás muy puesta en cómo Sí, funciona puesta en todo eso todo, en también. general. Sí, que lo explica muy bien Sí. y la verdad es que es eso, podemos tocar cualquier tema contigo. Tiene dos valores. Uno, que tiene mucha información en la cabeza, ¿vale? La tiene bien organizada. Muchas gracias. La tiene bien organizada. Y luego que la sabes poner y el mensaje corporal con esa tranquilidad Sí. en que la explica, ¿no? Entonces, pues tiene todo lo necesario para que le vaya bien en su trabajo. Muchas gracias. Díselo a ella, a mí, no, yo lo sé, no sé. Muchas gracias. Bueno, Así que está bien que haya un guión ahí, más o Sí. menos, pero conforme tú vas hablando, pues se van ocurriendo ahí un montón De cosas. de ramas y es cuando está chulo. Mirad. Muy bien, a mí también ha sido un difuso. información, Sí.